Hola a todos, bienvenidos a este espacio de pensamiento compartido al cual hemos titulado Conectando Saberes, Educación, Inclusión e Interculturalidad en Acción. Este video es una invitación a pensar juntos sobre 3 conceptos que suenan mucho en la educación, porque a veces se quedan más en lo teórico. Estos 3 conceptos son educación, inclusión e interculturalidad. Queremos ir un poco más allá de las definiciones y conectar estos temas con los que vivimos el día a día, con nuestros estudiantes, con sus familias y con los retos que trae cada contexto. En mi caso, yo trabajo en un colegio privado con niños de preescolar y aunque en apariencia todo es más organizado, hay algo que me cuestiona profundamente y es que muchos niños no tienen a sus padres cerca, a veces porque viajan constantemente o porque están muy ocupados con el trabajo, y esto, aunque no se vea a simple vista, afecta muchísimo. Son niños que se sienten solos, que buscan llamar la atención de diferentes maneras, que se frustran muy rápido, y ahí es donde uno se da cuenta que educar no es solamente enseñar colores, letras, números, sino que educar también es estar presente, mirar, escuchar y acompañar. En medio de esta realidad también está lo que son las diferencias, las distintas formas de pensar, de hablar, de actuar, de aprender. Por esto creemos que no solo podemos hablar de educación, sin hablar también de inclusión e interculturalidad, porque sabemos que cada aula es un mundo diferente y es un pequeño reflejo de lo que es el mundo, diverso, desigual, pero también que está lleno de posibilidades. Así que en este recorrido vamos a compartir nuestras voces desde 3 realidades distintas: el bachillerato público, la primaria, que también en un contexto vulnerable, y el preescolar en un colegio privado. Queremos reflexionar, cuestionar y sobre todo abrir un espacio de diálogo sobre cómo estos conceptos forman parte de nuestra práctica. Un saludo a todos, yo soy Kelly Tello, soy docente del sector público del área de Bucaramanga, Santander. Laura, muchas gracias por tu intervención, y a partir de esa reflexión que tú haces sobre la pluralidad que se puede encontrar en un salón, en estudiantes en la primera infancia, que es el sector, ese maravilloso sector donde tú trabajas, yo también quiero hacer una reflexión, y es que esa pluralidad también se encuentra tanto en pequeños como en adolescentes. Yo trabajo sobre todo con adolescentes, y todos los días encuentro en el aula estudiantes que llegan con unas cargas culturales y sociales tan diversas y tan difíciles de comprender incluso para ellos mismos, que si como docentes no somos extremadamente sensibles y empáticos a todas esas cargas que ellos traen, difícilmente el aula se puede convertir en un lugar de aprendizaje, sino que se convierte como en un lugar frío y desconectado de la realidad. Y en consecuencia, la concepción de educar en estos contextos nos hace ir mucho más allá de simplemente un currículo o una clase sobre un tema. Sí, educar se convierte en un proceso de autorreconocimiento, de autorregulación, de reconocimiento de los comportamientos, de dónde vienen esos comportamientos, de una identificación de herencias, de constelaciones, de contexto social, en fin. Entonces, además de eso, también implica un reconocimiento del otro, ¿sí? Y Diez nos respalda con esto diciéndonos que no hay una única manera de aprender, sino que hay diferentes y diversidades formas en las que podemos nosotros abordar el conocimiento, abordar la educación, ¿sí? Y llegar a estos contextos es acoplar la educación y acoplar estos saberes a las necesidades contextuales de estas personas. Y para lograr esta educación es importante preguntarnos cuál es el papel docente en estos contextos educativos tan complejos. Y yo siempre me remito a Carvajal cuando nos habla que la educación es un proceso de mediación intercultural, porque todos los días como docentes lo que hacemos es eso, mediar entre las diferentes culturas, entre la diversidad, las creencias de un estudiante que a veces se enfrenta a otro estudiante y que no logra un proceso de comunicación tranquilo, sino que termina chocando. Entonces nosotros, sobre todo en el aula, somos mediadores de esos procesos comunicativos, de esos conocimientos, de esas relaciones sociales. Pero además de eso, también somos mediadores del sistema educativo y de la necesidad de nuestros estudiantes, de la necesidad del contexto de nuestros estudiantes. Y si ese es nuestro rol, nuestro objetivo debe ser que cada uno y todos nuestros estudiantes se sientan
parte escuchada, comprendida y respetada de ese contexto en el que ellos se encuentran inmersos, que son las aulas de clase. En este sentido, podrán identificar esas diferencias, esas particularidades como maneras y formas de aprendizaje y no como barreras de aprendizaje. De esa manera, ellos pueden desarrollar dentro de nuestros microcontextos, que son las aulas, esas competencias comunicativas y sociales que les puedan permitir desarrollarse en esta sociedad tan diversa, tan intercultural y tan globalizada. Y por eso es importante la inclusión en las aulas desde la perspectiva de que cada una de las personas es particular, pero también aporta desde esa particularidad a la sociedad. Gracias, Kelly. Me pareció muy acertado lo que dijiste sobre que la identidad de los estudiantes no tiene por qué ser una barrera. Yo soy Diana y trabajo en una institución primaria en el sector público y la realidad que viven muchos de mis estudiantes es bastante compleja. Situaciones de pobreza extrema, de poco acompañamiento familiar y por ende poco acompañamiento en su proceso académico, pero a pesar de ello los niños llegan con esas ganas de aprender, de ser escuchados y yo creo que ahí es donde entra el verdadero sentido de la inclusión educativa. Como plantea Moliner García, la inclusión no puede limitarse solo a estudiantes con discapacidades, debe entenderse como un principio que abarca todas las formas de diversidad social, económica, cultural, emocional, y para que esto sea real debemos empezar por transformar nuestras prácticas. Duke habla de valorar la diferencia como una fuente de aprendizaje colectivo, y en mi experiencia eso significa adaptar lo que hago en el aula todos los días. Si bien no es fácil y va a tener muchas dificultades, pues sí es importante que empiece a tener en cuenta estos estudiantes que aprenden de una manera diferente y que los pueda acompañar en ese proceso de aprender con sus herramientas, a su ritmo. La inclusión real no se trata solo de tener a todos en el mismo salón, sino de garantizar que los procesos que ellos están haciendo realmente van a poder dar frutos. En este mundo marcado por la desigualdad, la migración, como señalan Aguado Dina y Mata Benito, la educación inclusiva ya no es una opción, es una urgencia ética, política y pedagógica. Por eso nuestras escuelas deben ser entornos profundamente humanos, no perfectos, pero sí comprometidos y conscientes de que la diversidad es riqueza. Ahora quiero invitar a mi compañero Leonardo, quien va a hacer un cierre a este recorrido y nos va a compartir algunas de las conclusiones claves que conectan con nuestra reflexión y con los desafíos que tenemos como futuros profesionales en la educación. Hola, mi nombre es Leonardo Talla y ahora les voy a compartir las conclusiones de nuestra consulta. A lo largo de este recorrido hemos reflexionado colectivamente sobre los pilares fundamentales que deben guiar una educación transformadora en el contexto actual. La educación como proceso colectivo, la interculturalidad como eje transversal y la inclusión como principio ético y pedagógico. Estos tres conceptos, lejos de ser ideas abstractas, se convierten en herramientas vivas cuando se articulan con la práctica cotidiana, con los desafíos estructurales que enfrentamos cada día en nuestro quehacer pedagógico y también con las voces diversas que habitan en nuestras aulas y en nuestros contextos. Entendimos que educar no es simplemente transmitir un conocimiento, sino generar espacios donde todas las personas puedan participar activamente, ser escuchadas y reconocidas, desde sus identidades, saberes y trayectorias. Es así como la interculturalidad nos desafía a construir una escuela más crítica y democrática, capaz de dialogar con la diferencia y jerarquizarla, mientras que la inclusión nos impulsa a repensar nuestras prácticas y estructuras para garantizar el derecho a una educación digna y equitativa para todos y todas.